Nuevamente el contacto con José Ignacio Romero por el caso Sendik. Nacho. Gracias, Daniel. Estamos aquí en la puerta del Senado, que es donde siempre se retira el vicepresidente de la República, donde estaciona su auto. En esta ocasión el auto lo fue a buscar al anexo y se retiró, por lo que me dicen, por esa zona. Él pasó por el túnel de abajo y se fue por el anexo, según me informaban. Por eso no pudimos hablar con él, que era lo que intentábamos. Pero vamos a brevemente a repasar lo que había sido esta jornada, comenzando con esa entrevista con el diario El Observador, en la cual el vicepresidente de la República, Raúl Sendik, reconoce que el título de licenciado no es tal. Yo hice estudié medicina en la Facultad de La Habana y hice un curso para docencia en licenciatura de genética, que lo daba en ese momento, era un curso especial que lo hacía una profesora francesa. Bien, pero el título de licenciado viene a raíz de qué? Porque en realidad hice en ese momento habían buscado a los mejores alumnos de la facultad en genética y los prepararon para hacer docencia de genética en La Habana. Y bueno, yo estuve trabajando, era un curso relativamente corto, que duraba 1 año, de genética, para hacer docencia en genética dentro de la misma facultad. No era un título universitario, era una preparación para la docencia, digamos. Una vez publicada esa noticia, en las redes sociales primero no se demoraron las críticas al vicepresidente de la República, incluso de algunos legisladores del Frente Amplio. Mientras tanto, la oposición pedía su renuncia y calificaba como grave este hecho. Más tarde, sobre el final de la jornada, luego de reunirse con la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti, Raúl Sendik realizó una declaración en la cual en principio no iba a aceptar preguntas, indicando que todo era parte de una campaña para desprestigiarlo, una campaña de hostigamiento que había comenzado hace mucho tiempo con el tema ANCAP y que seguía ahora con asuntos no solo políticos, sino también personales. No obstante, en esa conferencia, en esa declaración, Raúl Sendik dice que sí, que se recibió y que es licenciado. Estudié 5 años de medicina en La Habana, revalidé esas materias cuando llegué al país con la idea de continuar, cuando llegué al Uruguay con la idea de continuar los estudios, y no terminé la carrera de medicina. Y nunca dije que lo hubiera concluido, ni que fuera médico. Y hice, mientras tanto, una licenciatura en genética que cursé en La Habana, que no traje y no revalidé en nuestro país, pero que forma parte de mis conocimientos. Y ahora, cuando se cuestiona, lo que les quiero decir a todos ustedes es que estamos con la misma tranquilidad y con la misma serenidad que hemos abordado todos los otros cuestionamientos. Cuando haya que presentar la documentación sobre esto, lo haremos. Hemos solicitado la documentación sobre esto para poder presentarla en el momento en que decidamos hacerlo y que sea necesario hacerlo. Y estamos con absoluta tranquilidad sobre eso. Así que era lo que les quería manifestar en relación a esta última serie de denuncias y manifestaciones a través de la prensa y de las redes que han surgido. Era todo cuanto quería manifestar. Muchas gracias. ¿Terminó usted la carrera, vicepresidente? Sí. ¿Terminó la carrera de licenciado? ¿Se recibió? No voy a contestar más preguntas. Pero se recibió de licenciado. Ahí estaba entonces lo que decía Raúl Sendik sobre el final de la jornada, luego de que se había generado toda la polémica a raíz de la nota que compartíamos antes. Durante el día, el vicepresidente de la República mantuvo reuniones con sus más cercanos, principalmente legisladores. Les contó lo que había pasado, incluso por la información que tenemos, habló con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en forma telefónica. Los legisladores con los que consultamos nos descartaron por completo que Sendik esté evaluando la renuncia, que es lo que piden ya algunos dirigentes y legisladores de la oposición. Sendik habla de una campaña que hace tiempo se viene llevando adelante hostil en su contra. Este ha sido, vamos a compartir a continuación, lo que ha sido el año de Sendik, en los cuales en muchos casos, en muchos temas relevantes y otros menos, él ha estado en el ojo de la tormenta, en el centro de la polémica por diferentes situaciones, como verán a continuación.
El primer hecho polémico que marcó el comienzo de su vicepresidencia fue el 3 de marzo de 2015, cuando Raúl Sendic afirmó que no había elementos para acompañar denuncias de Maduro acerca de la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. El presidente venezolano no tardó en responderle en cadena nacional. Sin nombrarlo, aseguró que sus declaraciones eran una vergüenza. Desde que comenzó a funcionar la comisión investigadora de ANCAP en agosto de 2015, Sendic ha sido objeto de críticas desde la oposición e incluso dentro de su fuerza política por su gestión frente a la empresa estatal. Otro hecho que desencadenó críticas desde la oposición fue que el vicepresidente se tomó licencia y no estuvo presente en la sesión del Senado del pasado 18 de febrero, cuando se discutieron las conclusiones de la comisión investigadora del ente estatal. Otro de los momentos de tensión fue cuando protagonizó un accidente de tránsito en el Pinar, mientras circulaba por la costanera del balneario y colisionó con una moto. El motociclista no sufrió mayores lesiones. Otro episodio ocurrió el lunes pasado, cuando al regresar del Consejo de Ministros en Paysandú, un auto en el que viajaban algunos de sus custodios se accidentó en Ruta 3. Sendic se dirigió entonces al hospital de Flores, donde estaban internadas las personas que habían sufrido algunas heridas. Un periodista se acercó hasta el lugar con una cámara y entonces Sendic pidió a sus custodias que le impidieran tomar imágenes. Este miércoles, el Observador publicó una entrevista con Sendic, en la cual reconoce que no es licenciado en genética humana, tal como se presentaba hasta ahora, hecho que generó repercusiones en el ámbito político y también a nivel internacional. El Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Colorado ya anunció que evalúa presentar una denuncia por esta situación del título de Sendic. También dijo algo similar el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, por entender que al remitirse la venia al Parlamento para que él sea director de ANCAP se induce a error al colocar el título de licenciado delante del nombre de Raúl Sendic. Lo escuchamos. Esta es una opinión personal. Además de que el peor delito es la mentira en un funcionario de esa jerarquía, creo que encuadró en la figura delictiva de falsificación ideológica de documento público. Es decir, no falsificó un documento, pero indujo al error, incluyendo allí una calidad, innecesariamente, pero una calidad que no tiene. Eso es indecoroso, muy indecoroso para una persona que hoy es vicepresidente de la República, que además está muy objetada por su gestión en ANCAP. Yo considero que esto es lamentable y esperé que pidiera perdón, que pidiera disculpas, que hiciera una autocrítica mínima, pero eligió el camino de atacar para defenderse. Yo creo que se sigue equivocando. ¿Espera la renuncia del vicepresidente? Y yo esperaba que hoy anunciara algo de eso, porque hay una cuestión que es la dignidad, que hoy otra vez no la tuvo. Bien, Nacho, hubo suficientes elementos que nos hacen pensar que probablemente nuestra teleaudiencia quiera pronunciarse con una reflexión. Sabemos que es difícil en 140 caracteres, que es lo que permite Twitter, una reflexión profunda, pero en todo caso algunas pinceladas de lo que opina la gente sobre este asunto cuando han escuchado a Sendic hablando con el Observador, a Sendic respondiéndote a ti, una pregunta bien concreta sobre si se había recibido efectivamente, y luego las manifestaciones de algunos sectores de la oposición. En fin, convocamos a nuestra audiencia que a través de @telenocheonline puedan comentar algunos aspectos de este asunto. Gracias, Nacho. Con mucho gusto, hasta luego. José Ignacio.